continuar con el currículum profesional del señor Wu Yongqing. Periodista de carrera, graduado sobresaliente en la Universidad de La Habana, Cuba, en la Facultad de Humanidad. Inicia su carrera como periodista en 1970 como redactor del Departamento Internacional de la agencia de noticias Xinhua en Beijing, China. Inicia su servicio en diferentes países de Latinoamérica como Panamá, Colombia, Argentina, Brasil, entre otros. Destacado periodista e informador, llegando a ser corresponsal en jefe. Posteriormente fungió como director general en 2 ocasiones de la Oficina Regional para América Latina de la Agencia de Noticias Xinhua en México. A partir de 1997 y hasta 1998 es subdirector del Departamento Internacional de Xinhua. Del 2001 al 2004 es subdirector del Departamento de Asuntos Internacionales y subdirector ejecutivo de la Comisión de Oficinas Sucursales en Ultramar de Xinhua. Actualmente se desarrolla como director general para América Latina de la revista China Hoy, edición en lengua española con sede en la Ciudad de México. El tema: China ayer, hoy y mañana. Algo aquí muy importante y muy interesante que no aparece en su currículum es que el señor Wu recientemente recibió un reconocimiento de Primera Plana, es una asociación de periodistas de primera índole, y es el primer extranjero que recibe este reconocimiento por 40 años de servicio, lo cual amerita un nuevo aplauso para su hombre. Muchas gracias. También quiero dar la bienvenida al señor Xu Fanmin. Es el director general de Xinjiang de México, una empresa china establecida aquí en nuestro país. Gracias por venir, señor. La señorita señorita Lisa Wu. Mucho gusto, bienvenida también. Encantado, muchas gracias. Al licenciado Amado Orihuela, al rato lo vamos a tener aquí presente. Muchas gracias. Otra vez, y también quisiera agradecer a don Hugo por su excelente exposición. Entonces vamos a seguir sus pasos, a lo mejor no sea tan bueno como usted, pero vamos a hacer una explicación con más detalles sobre China, porque el licenciado ya habló algo de China, su importancia en el crecimiento global de la economía mundial, ¿no? Y vamos a seguir. Pues, el tema es realidad de China, como decía, China pasado, presente y futuro. Seguimos. Ya conocen como símbolo de China es la Gran Muralla. Es el señor senador Carlos Jiménez Macía, presidente de Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico del Senado de la República de México. Una vez él dijo en diálogo con un visitante chino, dijo: hoy resulta imposible no leer un periódico, ver televisión, escuchar la radio sin encontrar una referencia a China y su impacto sobre otras sociedades. Eso es cierto, ¿no? Que se habla mucho de China, de las malas o de las buenas, pero se habla de China mucho. ¿Sí? En México decimos, como es China es como el ajonjolí en todo el mundo. Esta referencia, sí. Estamos. Bueno, la cultura china es una de las civilizaciones más antiguas del mundo, sin hablar de las 4 dimensiones de China: papel, imprenta, brújula y pólvora, ¿no? 2000 años después de Cristo, durante como casi 1800 años, China estaba a la delantera a nivel mundial. Según los archivos, hacia el año 1820, el Producto Interno Bruto de China representa el 40% del total del mundo. O sea, la cifra es mucho más alta de lo que representa Estados Unidos hoy día. Y fíjense, en 1820, porque en 1840 comenzó la primera guerra del opio, o sea, los cañones de los barcos ingleses británicos comenzaron a bombardear a China y comenzó a decaer. Bueno, la diversidad de la cultura china. La nación china está integrada por múltiples grupos étnicos. Hoy día existen 56 nacionalidades
los Han son los principales, los Han. Pero había una dinastía, primero Qin, es el primer reino, después Han. Creo que ahí se fijó a la mayoría de los chinos como Han. Son los principales como 90%. Hay otras 55 minorías nacionales con diferentes costumbres o idiomas, ¿no? De los grupos étnicos, los mongoles y manchúes fueron dominantes en el poder central del país. Por los mongoles en la dinastía Yuan con Genghis Khan, sus hijos, y los manchúes como la dinastía Qin, la última, durante como 300 años la dinastía duró. Este es el templo del cielo en Beijing. Los emperadores iban aquí para realizar ceremonias para pedir que el Dios le ayuda, le garantice una buena cosecha. Y hablando un poco de la religión, el budismo es lo básico en China, aunque hay también cristianos, católicos y de otras religiones, ¿no? El budismo se introdujo de la India, pero como todas las implementos, complementos de cultura, en China se cambia de acuerdo con sus características. Por ejemplo, el Guan Yin. Guan Yin es cuando era una figura de hombre que llegó a China de la India, pero en China poco a poco la modifica, se convierte en una mujer y con 1000 ojos y 1000 brazos. Eso le da una interpretación porque la mujer es siempre más bondadosa que un hombre, ¿no? Y también con 1000 ojos que puede cuidar el mundo con más detalle lo que acontece, y 1000 brazos para ayudar a más. Eso es el budismo, cómo se modifica en China, ¿no? Y otro ejemplo es la Biblia entró en China durante la dinastía Tang, o sea, durante el año 635 después de Cristo. Y ahora está traducida no solo en chino Han, como los chinos. Cada grupo étnico tiene su propio lenguaje, propio idioma. Entonces los chinos Han tienen su idioma, pero tienen muchos dialectos. En el sur de China, un río, una montaña, ya se divide la forma de hablar. Por ejemplo, yo soy de Beijing y cuando los shanghaneses hablan yo no entiendo nada. O algunas palabras, pero no entiendo mucho. Los cantoneses, por ejemplo, hablan como... Yo prefiero que hablen español, pero no hablan. Bueno, ¿pasamos? Y en China ha contribuido grandes filósofos como Confucio, Menzi, Laozi, Zhuangzi, y el libro de arte de guerra de Sun Tzu. Todos son antes de Cristo, ¿no? ¿Pasamos? Y Confucio tenía como 300 discípulos, 70 sabios que lo seguían, ¿no? Y ahora con el nombre de Confucio, en China está abriendo academias Confucio para enseñar el idioma chino. En México ya tenemos 4 academias Confucio. Vamos a hablar un poco más de Confucio. Confucio inculcó a generación de chinos, ya tiene, o sea, ya le meten, decimos, en la sangre el confucianismo. Por ejemplo, lo básico de él decía en chino, no sé si se entiende en chino cuando hablo, ¿no? Ren, yi, li, zhi, xin, son 5 caracteres. El ren quiere decir es amar al prójimo, o sea, siempre dar. Como decía Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿no? Como más o menos igual. Y quiere decir ser fiel con uno mismo y con los amigos. Tiene que ser fiel, tiene que ser congruente, no puede cambiar, ser volátil. También con los amigos tiene que respetar los compromisos con los amigos, no puede ser traidor. Y respetar las reglas y protocolares y rituales. Eso también hay. Zhi quiere decir no solo inteligencia, sino conocer y entender a otros. O sea, tiene suficiente inteligencia para conocer a otros. No sea tonto, ¿no? Que no solo tonto por sí mismo, sino que tiene que entender a otros. Sin quiere decir credibilidad.
El primer verso de su obra, Analectas de Confucio, dice: estudiar y repasar sin cesar, gran satisfacción. Atender a amigos procedentes de la lejanía, gran satisfacción. No se disgusta por no estar siendo bien. No, si no lo entiende bien, no se disgusta. También Confucio decía mucho, incidía mucho en el autocultivo de las personas, y dice que las 3 personas que pasan por de frente, al menos uno es mi maestro. De lo bueno sigo, de lo no bueno corrijo. Eso está en chino, pero estaba traduciendo en este. El maestro también habla de las diferentes etapas de la vida, diciendo que a los 15 años se dedica enteramente al estudio. A los 30 años ya tiene alma firme y de autoconfianza. A los 40 años no se deja llevar confundido por cualquier agente. Ya tiene que estar 40 años, está maduro, ¿no? A los 50 años conoce su destino y sabe manejarlo. A los 60 años tolera cualquier cosa o palabras ofensivas. Debe estar tranquilo cuando llega a 60 años, ya no se enfada fácilmente, ¿no? A los 70 años manejar su vida a su voluntad, ya su voluntad. También decía de 3 atenciones. Cuando joven, no bien desarrollado, tiene que cuidar mucho del sexo. Cuando adulto está en pleno vigor y lozanía, no pelear, o sea, no ser muy ofensivo, ¿no? Cuando viejo, ya la vida está en decadencia, ya no busca intereses, que quedes tranquilo, ya no busca muchas cosas, ¿no? También habla de que si gobierna con justicia, ya como estrella polar, y todos los demás lo rodean. Eso para los gobernantes tiene que gobernar con justicia. Sin hablar, la gente ya lo sigue, ¿no? Seguimos. Ya entra en la etapa moderna, es el estadio, se llama el Nido del Pájaro, que está en Beijing, fue sede de las Olimpiadas de 2008. Puse algunas fotos para que no se canse, ¿no? Para que no se aburre. Vamos a hablar un poco de chino, ¿no? Y ahora China habla de sociedad armoniosa. En chino se dice Huxie, son 2 sílabas, son 2 palabras diferentes. Entonces vamos a ver las palabras, o sea, la cultura china es muy diferente. Ho quiere decir esto, ¿no? Aquí. Este es cultivo, este boca. La boca tiene plantas, tiene cultivos de primera necesidad. Otro xie quiere decir palabra, opinión, y otra parte, totalidad. Entonces, José quiere decir, toda boca tiene comida y cada persona tiene palabra. Eso se llama armonía. Se escribe así en chino. ¿Me explico bien? Sí, perfecto. Bueno, seguimos. Eso es una toma de fotos de Beijing. Es el centro CBD. Otra palabra, por ejemplo, crisis. Ahora habla mucho de crisis. En chino también crisis se escribe en 2 palabras. Se llama Wei-ji. Wei quiere decir peligro, pero ji quiere decir oportunidad, circunstancias favorables. Por eso la palabra crisis en chino está compuesto por esos 2 caracteres. Peligro tiene 2 sentidos, peligro y oportunidad. Lo importante es que uno no solo ve la parte negativa, sino también que ver la oportunidad que tiene. Aprovechala bien, uno de una crisis puede dar otro despegue. Eso, en la vida personal o para un país, eso es muy importante. O sea, algo que analizar, la parte positiva y negativa. Eso es Shanghai, ¿no? La primera ciudad de China. Pasamos. Bueno, breve historia de China. Este señor es el primer emperador de China. Yo no sé cómo sacó la foto, pero porque él unificó a China en el año 2021 antes de Cristo. Por eso yo puso la foto, no te bueno.
Entonces él unificó, cuando había 7 reinos en China compartidos, entonces él unificó a China. Hasta hoy el mapa más o menos es él que fundó. Tantos años, más de 2000 años, ¿cómo mantener la China unificada? Él hizo 3 cosas. Primero, unificar la escritura única. O sea, había muchas formas de escribir. Él dice, vamos a hacer la única. Entonces los chinos, aunque hablan diferente, yo como decía, yo no entiendo lo que habla Shanghai, pero cuando leo igual. Entonces la cultura que enlaza las diferentes clases también hizo eje de coche único. Antes los caminos se hacen con el eje diferente, como el tren. Iba a Rusia, Unión Soviética, cuando pasamos la frontera, tienen que mover los vagones en otro riel de ellos. Las fronteras, la distancia de eje son diferentes. Entonces todo el país con la misma distancia de eje, mismo ancho de califa, por los coches. Cuando usted no trae su coche chiquito, no pasa. Entonces todo el país con la misma carretera, como decimos. Y también medidas únicas de peso, de tamaño. Por ejemplo, en China puede ser de medio kilo, otro tiene un cuarto, todo igual. Entonces, doble, o en China se llama chino, es el mismo de métrica, de 1 kilo. Entonces todo unifica. Estas medidas y otras han contribuido mucho culturalmente para mantener la China unificada hasta hoy. ¿Se recuerda la comunicación escrita? Sí. La comunicación terrestre, sí. Pues, ¿no? Y por último el comercio. Comercio se mantiene igual. No puede decir que todo el mundo habla igual, pero con esto se asegura. Claro. Ahora estamos aplicando a Bolivia a hablar mandarín, entonces ya todo el mundo ya habla igual, se entiende, aunque mantiene su dialecto, pero ya habla mandarín, se entiende. Este es el último emperador. El pobrecito, cuando tenía 3 años lo puso en el tren, entonces ya después ya no pudo mantenerse y salió de la escena. Entonces durante más de 2000 años China mantenía sistema feudal. Este es el Palacio Imperial. Desde comenzó la construcción de dinastía Ming, los mongoles, después dinastía Yuan, dinastía Qing. No tiene Yuan y dinastía Qing. La ciudad prohibida, sí. Hasta con nieve, ¿no? Y como hablaba, en el año 1820 todavía era China la primera potencia económicamente del mundo, pero en 1840 la guerra del opio, Gran Bretaña invadió a China, y 1860 alianza francés-británica invadieron a China otra vez, inclusive ocuparon el Palacio Imperial, o sea la ciudad prohibida, incendiaron, quemaron y destruyeron el Palacio Yuan, es el más grande parque de aquel entonces. Año 1900, alianza de las 8 potencias, Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia, Japón, Rusia y Australia. De hecho, cuando firmaron el tratado de Desigual, entraron también España, Bélgica y Holanda. Aquí están los de las 8 potencias matando a chinos. Ahí este es el general, comandante general, un general Valés alemán, que comandaba las 8 potencias. En 1994, guerra del mar del este de China con Japón. China fue derrotada. Entonces China tuvo que suscribir tratado desigual, cediendo a Taiwán. Ahí se comenzó a ocupar Taiwán, Japón. Y en el año 1911, la Revolución Democrática abolió el sistema feudal y derrumbó al último emperador que antes. Este año precisamente cumple 100 años la Revolución Democrática de China. Y después de esa revolución, China entró prolongadas guerras civiles entre los caudillos militares, apoyados por las potencias occidentales que pretendían desmembrar a China. Y del norte, Japón, apoyado por otros países, estaban peleando en China.
Entonces comenzó la guerra, la revolución popular dirigida por Mao Zedong. Y durante ese periodo también la guerra, la invasión militar de Japón, que se concluyó en 1945 como parte de la Segunda Guerra Mundial. Seguimos. En el año 1949, 1 de octubre, Mao Zedong, en la plaza Tiananmen, anunció que el pueblo chino se ha puesto de pie para siempre. Entonces ya entró la etapa de la República Popular China. Podemos bajar, ¿eh? Seguimos. Y después esa es la puerta principal de la ciudad prohibida. Entonces, como decíamos, como las características de China, una población aproximada de 1.300 millones de habitantes, extensión territorial de 9.6 millones de kilómetros, se mantiene en el sistema socialista con características chinas. Ha tenido un acelerado crecimiento económico, promedio de 10% en 30 años, y se estima que para el año 2020 sea una de las economías más influyentes del mundo. Y también mantiene un crecimiento económico sostenible para evitar desequilibrio social y ambiental. Eso hablamos después. 30 años de reforma. La reforma comenzó en el año 1978 y la reforma incluye la parte política y económica. Ahí, cuando habla de la reforma apertura, hablamos de varios puntos esenciales. Primero, el socialismo con características chinas. ¿Por qué socialismo con características chinas? Es muy diferente porque es diferente que como el modelo clásico de la Unión Soviética. También es muy diferente que el socialismo de Corea, de Cuba, el socialismo que está llevando a cabo en Venezuela. Es muy diferente. Y la economía del mercado socialista está aplicando. Tiene la intervención del Estado muy fuerte, pero se aplica a las leyes del mercado. También se aboga por una prosperidad compartida, quiere decir la riqueza sea bien distribuida, no sea que se evita la diferencia con clase social. También busca la sociedad de armonía. Y le muestro esos son vales, se llaman vales, ¿no? Que para hacer compras. Creo que solo existe ahora en Cuba, los que no conocen esto. En China yo sí conozco mucho esto. Comenzó en el año 50, hasta creo que poco a poco se elimina hasta el año 1993. Los vales se distribuían entre las familias para que hacer compras como racionamiento. No había suficiente cosas. Imagínese usted, hay una, que está arriba hice esta vales para comprar 5 cajitas. Que está en el medio, para carne de cerdo 10 gramos. Imagínense, 10 gramos, ¿cómo se forma? ¿Cómo se vende? Pero era la realidad. Fideo de arroz, 250 gramos. Tofu es requesón de soya, 500 gramos. Tela, 6.6 centímetros. Tenía que coleccionar. Tenía que coleccionar. Sí, para juntar, para comprar. Entonces, así con esto, usted ya se imagina qué era China, cómo sufría el pueblo y cómo tan pobre era China. Por eso, si no hace la reforma, ya no había salida, porque el sistema que adoptó de la Unión Soviética ya no funcionaba. Vamos, ya cambiamos, ¿sí? Entonces, en el año 1978 comenzó la reforma. 30 años de reforma ha hecho China un país abierto y miembro activo y responsable de la comunidad internacional. Hoy día, en el mundo de globalización, China no puede vivir aislado del resto del mundo, así como el mundo tampoco puede prescindir la presencia de China. Como decía don Hugo, hizo la
con la gráfica muestra cómo el peso de China, ¿no? Más bien la economía mundial es bastante fuerte. El desarrollo económico impulsa la integración de China con otros países del mundo. La cultura es uno de los vehículos más factibles para esa integración. Vamos a así vemos el crecimiento de China. El año 2002, 9.1% y después siempre 10%. El año 2008, cuando comenzó la crisis económica, China pudo mantener 9%. 2009, 8% todavía la secuencia de la economía, de la crisis económica mundial, ¿no? Ese impacto más bien se debe porque se reducen las importaciones de los países desarrollados, porque la economía de China depende bastante de las exportaciones, porque son los tres motores. Uno es la exportación, otro es la inversión extranjera, tercero es el ahorro interno, ¿no? Aquel entonces se dependía mucho de 2009, no tanto como el mexicano depende del maíz, ¿no? Pero sí dependía mucho. 2010 ya rebotó hasta 10.4%, ya el año pasado. Este año se calcula como 9%. Esta gráfica podemos ver el Producto Interno Bruto cómo creció. En el año 1980 son 301.5 millones. Ahora, el año pasado ya es 5.880.000 millones de dólares. ¿Cómo ha crecido en los últimos 30 años? Y este año la tasa de crecimiento, el primer semestre, el 9.7%, el segundo semestre es 9.5%. Se creó el primer semestre de este año 6.55 millones de empleos. Este año cumple el 10º aniversario del ingreso de China a la Organización Mundial de Comercio. Esta decisión de entrar en este OMC yo creo que ha contribuido mucho al progreso de China y fue una decisión muy correcta, ¿no? Por ejemplo, hace 10 años el Producto Interno Bruto era 1.200.000.000, ahora ya casi 6 billones. Y el comercio exterior era 474.000, ahora ya 2 billones, casi 3 billones este año. Y el Producto Interno Bruto per cápita hace 10 años a los chinos era $800, ahora ya $4.000. Inversión exterior que tenía China era 1.000 billones, ahora 600.000 millones en el exterior. Así es la comparación de comercio exterior. Este comercio exterior en los 10 años en OMC. Este también registra los pasos. 2001 entró en OMC, entonces 2002 ya superó a Francia para ocupar como el 5º país exportador. 2004 superó a Japón para ocupar el 3. 2008 superó a Alemania, 2000 para ocupar el 2. Ahora es el primer exportador de China en el mundo. Inversiones externas de China. Hasta el año 2010, el año pasado, ya se ha aprovechado en China $1 billón. Hay 700.000 empresas extranjeras establecidas en China.
De los 500 empresas más grandes del mundo, 470 ya están establecidas en China. O sea, la inversión extranjera es un motor muy importante para el ingreso de China. ¿Seguimos? La inversión de China en el extranjero, ¿cómo hacíamos comparación? En el año 2004 eran de 44 mil millones de dólares. Había nada más 5.163 empresas chinas en el exterior. Hoy día, China tiene inversión en el extranjero de 260 mil millones de dólares. Hay 13.000 empresas chinas en el exterior. El año pasado hizo una inversión de casi 70 mil millones de dólares, con una alza de 22%. En el mismo año, esa inversión superó a Japón, y para ser el quinto mayor del año que fue. En América Latina creo que también hay está creciendo mucho las inversiones chinas. En Brasil, Argentina y Venezuela hay muchas empresas chinas también, sí. Hay un informe oficial de China que calcula que de aquí dentro de 8 o 9 años las inversiones de China pueden llegar a 2 billones de dólares. En América Latina, aquí decimos el año pasado, las inversiones directas de China no financieras en América Latina alcanzó al nivel de 11 mil millones de dólares, distribuidas en los campos de minería, manufacturera, infraestructura y agricultura. Reservas internacionales, ¿no? Hasta este año, junio, total de divisas acumuladas a nivel de 13 billones y 200 millones de dólares. Pasamos. Y de esa reserva, una parte bastante grande se usó para comprar los bonos de deuda de los Estados Unidos. Ahora es el mayor acreedor extranjero de Estados Unidos. Tiene 1.170.000 millones de dólares, representa el 9% del total de la deuda norteamericana. Este es un tema muy polémico, inclusive en China está hablando mucho de eso. Hay temor que se devalúa, ya hay otros descontentos, dice, si somos primer acreedor, ¿por qué nos acusa, nos molesta siempre los Estados Unidos a China? Por eso es un tema muy polémico. ¿Por qué no en lugar de invertir en Estados Unidos invierte en China? Eso es un repaso de cómo creció la deuda norteamericana China, ¿no? ¿Bajamos? Y también en estos años China ha acumulado su poderío, su capacidad productiva. Es el acero, es el primer productor del mundo de acero y de carbón, de cemento, fertilizantes, de telas, de todo, es el primer país. También se habla de que la capacidad de manufacturera también llega a ser el primero del mundo. Bajamos. Y otros productos importantes, la industria tabacalera, productos textil, de cuero, zapatos, metales básicos, equipos eléctricos, también tiene una ocupación muy alta en la producción total del mundo. En la parte de agrícola, como decía Don Hugo, es la primera cultura de la humanidad, ¿no? China también es el primer productor en el mundo como cereales, carne, algodón, cacahuate, semilla de colza, té, frutas. En junio de 2010 se confirma que China se convirtió en la segunda economía del mundo, superando a Japón. Esta es de Japón, esta es de China, la
haciendo comparación desde el año 2001, está superando, se cerró la brecha poco a poco, ¿no? Bueno, estos son los resultados de los 30 años de reforma, pero siempre, como yo decía, socialismo con características chinas. ¿Cuál es la diferencia con el socialismo clásico, no? Entonces, China tiene su propia filosofía de desarrollo. Por ejemplo, aquí sí, vamos a citar algunos. Dice, el desarrollo es la ley que se impone sobre todo. Eso quiere decir, porque cuando China comenzó la reforma había muchas discusiones, muchas polémicas. Decían, oye, el socialismo, si con el mercado es capitalismo, ¿cómo se mezcla con el socialismo? Es imposible. Entonces hay otra forma, estaba discutiendo, que si una empresa emplea 5 empleados, ¿es capitalismo o socialismo? O 10 ya es el capitalismo. Entonces había muchas discusiones. Entonces después ese señor Deng Xiaoping, que fue el arquitecto, decía, bueno, paramos de discutir, vamos a hacer las cosas, ¿eh? Entonces, el desarrollo es la ley que se impone sobre todo. Otra cosa son secundarias, ¿no? Primero tenemos que desarrollar. También se habla de socialismo de peculiaridad china, economía, mercado de socialismo. Siempre lleva el título de socialismo, ¿no? Sobre las discusiones, ¿cómo se acabaron? Entonces decía, no importa el color de gato, siempre y cuando caza ratas, es un buen gato. Si el socialismo no se sirve, ya vamos a hacerlo. Ya no discuta más, vamos a trabajar, ¿sí? Y después dice, entonces, ¿cómo hacemos? El socialismo de la Unión Soviética no prosperó en China. Y el capitalismo norteamericano ya sufrimos en el pasado. Entonces dice, entre los dos vamos a buscar nuestro propio camino. ¿Y cómo? Dice, como cruzar el río tocando piedras. Entonces pisan las piedras, si está firme, damos otro paso. Si no está firme, retrocedemos. Vamos a ver si buscamos otra piedra. Entonces es muy práctico entonces cruzar el río tocando piedras. Otra cosa es que China es una población, aquel entonces tenía como 1.000 millones de personas, ¿no? Entonces no puede ser, todo el mundo quiere ser rico, es lógico, pero no puede ser de una noche a la mañana todos sean ricos. Entonces dice, podemos dejar a una parte de la población sean ricos y luego estos ricos pueden ayudar a otros para que todos sean ricos paulatinamente. O sea que, como decía muy prácticamente, dice, entre una aldea puedes dejar que unos sean ricos, después viene a ayudar a sus vecinos para que toda la aldea sea rica. Así son las guías filosóficas básicas y para que todo el mundo entienda dónde usan esas palabras. Ese señor es el señor Deng Xiaoping, que era muy joven, a los 16 años a Francia a estudiar. Después regresó a China, se incorporó a la Revolución China como un jefe militar y eso se casó con su esposa cuando tiene tiempo de guerra. Cuando está viejo ya se jubiló con su... Eso fue un discurso que hizo en la ONU en el año 74. Entonces, él fue el mentor, diseñador y arquitecto de la política de reforma y apertura, trazó programas estratégicos. Dice, el proyecto de 3 pasos. 3 pasos son 3 etapas. El primer paso como decía, Asia es mañana, ¿no? Usted decía. Sí, entonces eso le doy un ejemplo. Ellos planearon cuando comenzó la reforma, dice, hicieron un proyecto de 3 pasos. Primer paso, de 1981 a 1990, duplicar el Producto Interno Bruto y garantía para que todo el pueblo esté amparado con comida y vestido. Es el primer paso. Como eran tan pobres, como les demostraban los vales, ahora dice, en 10 años, el Producto Interno se duplica y el pueblo en general está amparado con comida y vestido. Ya tiene sus cosas básicas.
El segundo paso, de 1900 a fin del siglo pasado, del siglo XX, duplicar otra vez el Producto Interno Bruto y el pueblo alcanza un nivel de vida acomodado. O sea, ya tiene parte de la clase media, ya no es solamente abrigado y alimentado básicamente, sino ya tiene algo de, digamos, pero ya algo que abunda, ¿no? Es el segundo paso. El tercer paso, del principio al mediado del siglo XXI, ya estamos en el tercer paso, se materializa en lo básico la modernización del país. El Producto Interno per cápita llega al nivel de los países medianamente desarrollados y el pueblo disfruta de una vida de abundancia. Es el tercer paso. De los tres pasos, yo creo que se han cumplido los dos primeros, con el tiempo y con los objetivos, ¿no? Ahora estamos para el tercer paso. La gente espera que cuando llega a mediados del siglo XXI puede ser mucho más superado que lo que está proyectado. Entonces, estrategia, plan de desarrollo. Y ahora, recién este año comienza el 12º plan quinquenal sobre el desarrollo económico y social y un programa de reducción de la pobreza a través del desarrollo en la próxima década. Hablamos del mercado del socialismo. Yo creo que este es una de las partes hablando del mercado del socialismo, porque todavía el Estado tiene un plan de 5 años, hacen las cosas y los gobiernos de estados, como en China se llama provincias, entonces interpreta el plan general nacional y aplica en su estado. Y después distritos interpreta otra vez. Entonces yo creo que ese es el sistema que lo decimos, no solo mercado, también tiene sus características socialistas. Una combinación de esto, ¿sí? Entonces, yo creo que en los últimos años, particularmente hace 5 años, planteó el concepto científico sobre desarrollo. China está transformándose de dos cosas. Uno, país importador de materia prima a importador de productos de insumo. Eso es un fenómeno que está anotándose poco a poco. Otro, país exportador de productos a exportador de capitales. Como estamos diciendo, ya comienza a exportar capitales, no solo productos. Síntesis, vamos a dar una síntesis. El camino es correcto. 32 años de reforma, apertura, se logra 10% de crecimiento anual. Promedio. Motivo de orgullo para los chinos, ¿no? No importa cómo se llama el modelo, lo importante es que China ha encontrado un camino de desarrollo apto para sus condiciones. Eso es lo más importante. Si lo llaman capitalismo o socialismo, que no importa, ya lo importante es encontrar su propio camino de desarrollo. Segundo, el camino es tortuoso y doloroso. Cruzar el río tocando las piedras, nada fue fácil. Tuvo que superar las polémicas, tuvo que enfrentar las presiones, sobre todo el pueblo chino tuvo que trabajar duramente con sudor. Se habla, dice que Brasil se despega en las playas tomando el sol. En China los chinos tienen que trabajar ahí con sudor. Bueno, eso es una hipocresía, ¿no? Bueno, una China moderna ha asumido y sigue el dolor de parto. Creo que es un dolor de parto, sigue todavía, no ha terminado ese sacrificio. Tercero, el camino es muy largo. Con una población de 1.300 millones de habitantes, una base económica débil, limitaciones en recursos y desequilibrios en materia de desarrollo para mantener un desarrollo sostenible y amigable con el medio ambiente significa una tarea ardua. Por eso los chinos están muy conscientes. No puede quedarse así, no puede quedar satisfecho con lo que ha tenido. El camino es largo. Ese es el concepto chino, tiene paciencia y ve más a la mañana, ¿no? ¿Todavía hay tiempo? Sí. 7 minutos. Vamos a seguir. ¿Se aburren o no se aburren? Queremos más. Bueno, vamos a hablar de desafíos del futuro. China es un país rico,
Todo el mundo dice, es rico, la segunda economía como no es rico, pero a la vez pobre. Porque es un país en vía de desarrollo. El valor del Producto Interno es casi 6 billones de dólares, pero que per cápita es $4,000. Queda, pues, 104, detrás de 100 en los países en lista. Por ejemplo, el Producto Interno Bruto per cápita es 13 partes de Estados Unidos, 11 partes de Japón, 5 partes de México. Todavía es muy atrás. Y también surgen problemas que la brecha en el campo y la ciudad entre los ricos y los pobres todavía está ampliándose. Todavía hay 700 millones de personas viven en zonas rurales, entre 700 o más, ¿no? Y de acuerdo con lo que habla la ONU, todavía hay 150 millones de chinos que viven en pobreza. Entonces hay muchas cosas por hacer. Miren, los niños que trabajan sembrando arroz. Y los niños pobres todavía están trabajando muy duramente. Escuela rural del campo. Los niños hacen su tarea así. Entonces todavía hay pobreza así. Entonces, hay muchos desafíos. El primer desafío para China es su población. 1.300 millones de personas, superpoblado. China solo tiene 7.9 de la tierra cultivada del mundo, pero 6.5 de agua potable del planeta. Mantiene el 20% de la población mundial. Ahí tiene problemas de educación, de salud, de empleo. Entonces, eso. En China se habla, dice, por más grande que sea su logro, si se divide en 1.300 millones, se minimiza. Por más pequeño que sea su problema, si se multiplica por 1.300 millones, se maximiza. La población. Eso no es Pantitlán, ¿no? México es ¿Cómo se llenan los buses, los camiones, el tren, o sea, metro, Pantitlán, ¿no? Es para la ciudad prohibida, todo eso. Este es la feria Expo Shanghai. La gente para ver la feria. La entrada. Entonces dice que en China todos, la unidad que comienza es billón. Por billón comenzamos las matemáticas. ¿Ven? Y con esto, la población, el primer problema también es el empleo. 2008, 9 millones creó nuevos. 2009, 11 millones. Este año ya creció 6 millones, ¿no? Dice, siempre hay 150 millones de campesinos buscan trabajo en zonas rurales. Cada año 24 millones de personas en las mismas áreas entran al mercado, en el campo. Entonces, hay una enorme presión sobre empleos. He oído decir que hay unas fábricas en la costa de China, también por impacto y por manejo, no sé qué, se cierran las fábricas. Y cuando se cierran las fábricas, los campesinos, porque la mano de obra se usa básicamente que viene del campo, ellos tienen que regresar a la tierra. Y la joven la generación ya no les gusta quedarse en la tierra. Entonces, se dan vuelta en las ciudades. Ahí ve que los jóvenes del campo que vienen, también hay universitarios que no es fácil encontrar su empleo inmediatamente. Ahí dice desde 2000 hay 2 billones de campesinos abandonan su tierra. Desde el 2030, otros 300 millones se trasladan a las ciudades. Estos son los graduados universitarios. El año pasado se graduó 6.30 millones de universitarios. Tiene que colocarlo cada uno, no es fácil. Bajamos.
Otros desafíos es ajustar política, modos de desarrollo para mirar y resolver problemas del medio ambiente. Bajamos. También el desafío, mantener justicia social e igualdad para evitar desequilibrio en la distribución de ingresos. Esto se ha notado, ese desequilibrio en la distribución de ingresos. Hay caricaturas, que es un rico, y ahí también es el rico y los pobres suben, ¿no? Aquí también la desequilibrio en la distribución de riqueza. Unos pocos se bajan y los muchos suben. Ahí la diferencia de salario se queja, que son las empresas monopolistas, que su sueldo sube rápido y hay otros que no tanto. También hay corrupción. Estos son los 15 del año 2009. Estos no son simples funcionarios, sino tienen nivel de ministerio, como aquí subsecretario, o gobernadores, subgobernadores, vicegobernadores, son altos funcionarios de gobierno. Los sacaron, los fusilaron, o los ponen en cadena perpetua de lo que robaron, ¿no? ¿Sí los matan? ¿Sí? A lo mejor no lo fusilan, le ponen una inyección para que sea más cómoda. Menos ruidoso. También enfrenta problemas de reestructurar su sistema productivo, ¿no? Hay, como decía, está cambiando modelo de desarrollo de Made in China and Electric in China. No quiere decir un desarrollo independiente, para que innovaciones propias. Eso es una compra. ¿Por qué cambia? Por ejemplo, China compra un Airbus 380, tiene que producir 800 millones de camisas para cambiar un Airbus 380. Un iPod, el precio es $300. Es el diseño de Estados Unidos, le toca $163. China es el que produce, le toca $4. También un Barbie se vende a $20, lo que produce en China produce 35 centavos. Una gorra, una cachucha se vende $25, le toca a China $1. Entonces se da cuenta, entonces en la nueva etapa ya no será más que fabricar, sino que hacer diseño propio, original. Entonces el concepto se cambia. También hay otros desafíos como desastres naturales, un terremoto, inundación, sequía, la luz. Usted ve que todo el día se habla, pero China es grande, pero también eso afecta mucho, ¿no? Los terremotos, ¿no? que mataron a los niños, así, se llevan socorro, una enfermera está guiando a los soldados para rescate, ¿no? Los niños, los soldados en rescate, ¿no? Este es el primer ministro, es el presidente de China. Están saludando visitando a los mexicanos. Seguía, ve que el pescado se quedó así. Eso fue el año pasado. Los niños buscan con los botes, voy a buscar agua potable. Inundación, otro tipo de desastre natural. También China enfrenta, esos son cosas internas de su sistema de distribución, de ajuste de su modelo de producción, de cómo enfrentar los problemas sociales y naturales. También tiene problemas con el exterior. Factores externos influyen en el desarrollo de China.
porque todavía, si no, no es que la otra crisis, pero todavía existe mucha incertidumbre sobre la estabilidad o recuperación económica internacional. Como China ya está globalizada con el mundo, entonces la crisis financiera interna también afecta mucho a China. Por ejemplo, la inflación, se habla de que la inflación es en muchos factores introducida. Por ejemplo, sube el petróleo, entonces seguro sube todo. Bajamos. Estados Unidos está haciendo una guerra de tipo de cambio contra China. Eso es mucha presión. Bajamos. Como decimos, ¿cómo afecta a China, no? La inflación insoportable, la caída de la demanda interna, el creciente desempleo en las áreas urbanas, donde se cerraban las fábricas, entonces eso también se anota en China, los problemas, los efectos. Por favor. Bajamos esto, ya tomamos muchas medidas para enfrentar la crisis económica. Más bien la parte de la construcción de infraestructura, aeropuertos, carreteras y represas. O sea, más bien la infraestructura del gobierno invirtió mucho para más empleos. Bajamos. Bajamos eso también, sí. Y también tiene problemas de afuera, de tipo política. Por ejemplo, China, la provincia de Taiwán, no está reunificada todavía. Entonces, Estados Unidos la toman, dice, como un portaavión que no se hunde nunca, como una ficha para presionar a China. El 21 de septiembre, hace unos pocos días, Estados Unidos anunció venta a Taiwán de 5.000, casi 6.000 millones de dólares para ascender su avión de combate de F-16AB. Siempre habla bien que vamos a cumplir los compromisos con China, pero mientras tanto le vende armas a Taiwán. Como China, ahora hablamos, Taiwán es parte de China. Los dos hermanos ya se han sentado a conversar, a juntarse, ya sea la tensión se ha quitado casi. Los dos hermanos conversan, se abrazan, en el otro viene uno, le da un cuchillo al otro. Prepárate. Eso es lo que hacen en Estados Unidos. No sé si aquí algún invitado no. No, buenos amigos. Bueno, que no se queda. Seguimos. Y el Dalai Lama, como ya también una ficha de Estados Unidos, cada vez que quiere molestar lo llama a la Casa Blanca para saludarlo y entonces salen de la puerta de atrás. Es un gesto, le da un señal político. Con eso pasamos. Bueno, regreso. Por ejemplo, se plantea que Estados Unidos y China se forman un G2. Dos países se forman un grupo. Pero China no, China dice que no. Podemos estar en G20, pero no G2 no. Porque primero China todavía es un país en desarrollo, con una población grande y tiene largo camino por recorrer antes de convertirse en una nación modernizada. Tiene que mantener la sobriedad en ese aspecto. Es un país subdesarrollado, no puede estar un desarrollado a aliarse, ¿no? Segundo, China sigue una política exterior de independiente y de paz y no se alineará con ningún país y bloque. Tercero, los asuntos globales deben ser decididos por todas las naciones del mundo en lugar de solo por uno o dos países. Entonces China rechaza esa tesis de integrarse con Estados Unidos como un grupo 2 para manejar los asuntos internacionales. Esos son los puntos de vista básicos de China. Seguimos bajando. Baja estos temas, no hablamos ahora. Hay tiempo. También se usa el premio Nobel de Paz para molestar a China también, presionar a China. Bajamos. Baja. Ahora bien, el otro.
Ahora hablamos los últimos avances científicos, ¿saben? Que tenemos. Vamos a entrar en la parte del futuro de mi conferencia. Este señor Yuan Ping es un académico, es un agrónomo. El 19 de septiembre hizo un trabajo en el campo para la cosecha de arroz híbrido. Tiene casi, más de 14 toneladas por hectárea. Dice, es una gran contribución para resolver la comida, alimentación de la humanidad. Este arroz ya se está divulgando en varios países del sudeste asiático y de África. El campo de experimentación de 14 toneladas. Segundo, sigue por favor. Este es un avión, en China se llama J-20, comparable con el F-35 de Estados Unidos. Está haciendo, es algo indetectable, o sea, militarmente también China está progresando. Es una máquina, no es un submarino, pero una máquina tripulada para bajar a profundidad del mar. En julio bajó hasta 5.188 metros debajo del nivel del mar. Para investigación. Investigación para minerales, todo esto, para investigación. Esto es un modelo del primer laboratorio cósmico espacial de China. Se anuncia que a las 21 horas del día 29, o sea, pasado mañana, aquí puede ser 29 de la mañana, aquí en China, en 21 horas, va a lanzar el primer laboratorio espacial de China para colocar en el espacio. Y después se va a mandar 3 naves para juntarse, ¿no? Colapsar. Acoplarse. Entonces, ya China se hace el primer laboratorio espacial. Porque Estados Unidos y la Unión Soviética, los rusos tienen ese laboratorio. Estados Unidos invita a todos, casi todos los países que puedan, a ir a compartir con su nave, con su laboratorio. Los mexicanos han ido al laboratorio, pero menos China. Entonces China hace su propio. Está haciendo su propio ya. ¿Usted ha oído ningún chino que ha invitado a ir a su laboratorio? Estos son los cohetes, ya están listos para lanzar el laboratorio pasado mañana. También en agosto, el primer portaavión de China ya hizo su primera navegación marítima, ya haciendo experimentaciones. También, como hablamos de la parte como China, cómo enfrentar la crisis económica, yo hablaba de la infraestructura. Ese tren de alta velocidad también es una parte. Bajamos a la otra. En el año 2008 hizo el primer tramo de construcción de esa vía entre Beijing, de 120 kilómetros. Y 120 kilómetros. En 2009 ya 1.060 kilómetros. 2011, el próximo año, ya de Shanghai a Beijing. Ya están funcionando 1.320 kilómetros. Entonces, hasta el próximo ya llega a 13.000 kilómetros. A 2020 ya a 18.000 kilómetros. El Estado hizo mucha inversión para desarrollar ese nuevo medio de transporte masivo. Bajamos. Porque la energía que usan los trenes de alta velocidad equivale a una quinta parte de autobús, una cuarta parte de avión y 13 parte de automóvil. Vamos a ver la contribución de China, como decía Donguro en su
comunicación. En 1978 era 1.2%, bueno, tenía amarillo, ¿no? Que no se veía. Ahora es 9.3%. Y se puede decir que también es una contribución al mundo la importación de mercancías de China. Desde el año 2001, el valor de importación de mercancía era 750.000 millones por año, equivalente a creación de 14 millones de empleos. En los próximos 5 años, el valor de importación acumulará a 8 billones de dólares. Entonces yo digo que es una oportunidad para que los países exporten a China. En México yo siempre hablo con los amigos mexicanos que no se quejen mucho o sea, con los brazos cruzados ahí quejándose. Eso no funciona, no anda. Hay que ver cómo elevar nuestra capacidad, nuestra competitividad de productos mexicanos. Hay un mercado, el mercado está ahí, que pueda que entra, que no renueve su producto, no tiene un precio competitivo, entonces se queda fuera. Eso es lo que pensamos nosotros los mexicanos. Ya casi terminamos, ¿sí? Ahora vamos a ver la clase media. Esto últimamente están aumentando mucho el acompañamiento de las personas de clase media. Se dice ahora entre 200 y 300 millones de personas. Dice hasta el año 2020 se puede incrementar hasta 700 millones de personas. Ya serían como 6 México, ¿no? O sea, los clase media. Y ellos con un ingreso de entre 12 y 18 millones de dólares. Ahorita ya están comprando los chinos en Louis Vuitton, allá o sea, hay mucho consumo de cosas de lujo. El futuro, ¿no? El futuro el desarrollo de China ha despertado mucha expectativa y mucho interés en el mundo. Al mismo tiempo, muchas conjeturas y sospechas. Se han publicado muchos libros en el occidente sobre especulación sobre China, ¿no? Se habla de como hay ciertos medios occidentales, su deporte favorito es hablar mal de China, ¿no? Nunca se cansan a hacer ruido sobre China. Habla del derrumbe de China y después la amenaza de China y dice la responsabilidad de China. Por ejemplo, la responsabilidad respectiva al tipo de cambio, bueno, es culpa de China. El superávit comercial es culpa de China. El país de mucho ahorro también es culpable, ¿no? Entonces todo se concluye en la amenaza de China. En síntesis, yo creo que ciertos señores no se acostumbran a ver a una China creciente, emergente, ¿no? Entonces ahí vienen muchas ideas, muchas cosas, inclusive quiere poner zancadilla al progreso de China, ¿no? Pasamos, no hay tiempo. Esto es un cálculo que hasta el año 2030 la contribución de China ya será 23, casi 24. En cambio, Estados Unidos ya baja para 17%. Bueno, eso es un cálculo, ¿no? También hay cálculo de China, dice hasta el año 2020, el Producto Interno Bruto ya es doble de Estados Unidos. El doble es el de Estados Unidos. Vamos a ver esto, ¿sí? Bueno, sobre el futuro de China hay muchas especulaciones. El académico Arvind Soberman del Instituto Peterson de Economía Internacional lanza este septiembre recién en su libro, se llama Eclipse, vivir en la sombra de dominación económica de China. En sus primeras páginas, el académico describió una pesadilla para sus lectores. Dice, en un día del año 2020, ya faltan 10 años, el presidente norteamericano corrió desde la Casa Blanca al sede del FMI
y ahí firmó con el presidente de la Organización de Nacionalidad China un paquete de acuerdo de rescate económico. Eso interpreta un sentimiento de ciertos sectores del occidente, ¿no?, sobre el futuro de China. ¿Terminamos? También bajamos. También pasamos. Bueno, para China, su desarrollo, ahora recién publicó un libro blanco sobre el desarrollo pacífico de China, que dice: el desarrollo de China será una trayectoria científica, independiente, abierta, pacífica, cooperativa y común. Común creo que quiere decir compartido con otros países. Bajamos ya, terminamos. Ya corremos. Pues ya retrocede un poco. Sí. Bueno, para concluir, en chino otra vez volvemos a la sala de enseñanza de idioma chino. ¿Sí? Se llama Ren Zhong Dao Yuan. Ren quiere decir carga, Zhong quiere decir pesada, Dao quiere decir camino, Yuan quiere decir lejos. Entonces quiere decir la carga pesada, camino largo. La tarea de desarrollo de la economía y el mejoramiento del nivel de vida del pueblo es muy pesada, esa tarea. El país en desarrollo más grande, porque el país es un país de desarrollo más grande, población numerosa de 1.300 millones de habitantes, de ellos 150 millones viven en pobreza. Y también todo comenzó sobre una base no sólida, la base de China no es sólida. Para alcanzar la modernización, China tiene un largo camino que recorrer. Los problemas y contradicciones atravesados en el camino de desarrollo, tanto en su dimensión como en lo difícil de su solución, son excepcionales, que ningún otro país haya topado. Es la conclusión. Vamos a otro. Ahí son los niños, dice, se enorgullece de ser chino. Es el futuro. Aquí China Hoy agradece a todos ustedes por esta deferencia. Muchas gracias. Señor Wong, le agradecemos infinitamente su participación. Es un país muy ejemplar para todos y tenemos mucho orgullo de ser y pertenecer a sus amigos. Le vamos a dar un reconocimiento al licenciado Wu por su participación y un agradecimiento muy especial. Chorbo, muchísimas gracias. Los presentes aquí, integrantes de UCCS, le queremos agradecer infinitamente esta brillante conferencia, esta ilustración que nos ha venido a dar, que nos ha enorgullecido muchísimo de contar con esta amistad. Y le queremos pedir un gran favor. Sabemos que el distinguido embajador de la República Popular de China no pudo asistir como era su intención, porque está precisamente preparando el evento del aniversario del 1 de octubre. Le queremos pedir el favor que se lo haga llegar en su momento para que tengan también el reconocimiento de nosotros hacia su distinguida persona. Muchísimas gracias, muy amables. Un aplauso aquí para el señor Cruz.